Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la charla técnica de análisis espacial en ArcGIS, en el cual vamos a trabajar una versión de la implementación de estaciones de bicicletas públicas para dos localidades de Teusaquillo y Chapinero. El día de hoy nos vamos a acompañar el ingeniero Camilo Andrés Mora. Buenos días, mi nombre es Camilo Andrés Mora Olmos, yo soy ingeniero catastral y geodesta, soy especialista en gestión y planificación del desarrollo urbano. Me desempeño en ESRI hace 5 años, desempeño labores como soporte en instituciones como la empresa de producción de Cancillería de Bogotá y el Instituto de Desarrollo Urbano. Y quien les habla, Jorge Torres, que al igual que mi compañero, soy ingeniero catastral y geodesta, con especialización en sistemas de información geográfica y maestría en geografía y geomática. Actualmente en ESRI Colombia me desempeño como representante de servicios premium, enmarcado en un contrato ELA para las entidades Antea Group y la Agencia Nacional de Minería. Bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar la siguiente agenda. Entonces, ¿qué es el análisis espacial? ¿Qué herramientas de análisis espacial nos permite o nos brinda la plataforma ESRI? Los tipos de análisis. El demo, que es el análisis espacial para la implementación de estaciones de bicicletas públicas en la localidad de Teusaquillo y Chapinero. Conclusiones y ventajas. Y las preguntas. Bueno, comencemos con la parte teórica, como la más aburrida, porque lo merece la práctica. Iniciando con qué es el análisis espacial. Muchos de nosotros en el día a día nos encontramos con preguntas como laborales, como ¿qué pendiente tiene este lugar específico? O si el jefe amaneció de mal genio, le pone una pregunta mucho más difícil, como, bueno, deme la mejor ubicación para construir una nueva infraestructura. Entonces, ahí nosotros ya empezamos con una pregunta de tipo espacial, que tiene un componente geográfico. Para llegar a solucionar esta pregunta inicial, tenemos que realizar una serie de análisis. Ahí es donde entran todos estos geoprocesos que la herramienta de ArcGIS nos facilita mucho este trabajo. Ahí ingresamos a la segunda etapa, que es realizar estos análisis con base en la pregunta inicial, que tiene el componente geográfico. En esta fase, como lo dije anteriormente, nos apoyamos demasiado en las herramientas de análisis espacial que nos brinda ArcGIS o ArcGIS Pro o ArcGIS Online. Luego de ejecutados estos análisis, procedemos a una etapa de interpretar estos resultados que obtuvimos. Cómo estos análisis nos van a ayudar a solventar estos problemas espaciales. Ya con estos resultados, procedemos a una toma de decisiones con los jefes, con el cliente, para posteriormente, con estos resultados, hay unas herramientas muy buenas que consisten solo en una configuración, porque son plantillas, para socializar y compartir estos resultados con las personas que queramos o las personas interesadas. Bueno, pero ¿con qué herramientas contamos en ArcGIS para realizar análisis espacial? En ArcGIS Desktop contamos con las cajas de herramientas o los tools que tenemos para realizar análisis espacial, y obviamente también contamos con los Model Builder, que son esas mismas cajas de herramientas que nos permiten trabajar flujos de trabajo, automatizar nuestras tareas, y Python, que nos permite un lenguaje de programación que nos permite realizar script también para automatizar las tareas, automatizar nuestros flujos de trabajo. Estas mismas herramientas de análisis, el Model Builder, el Python, también están en la plataforma, bueno, en nuestro producto ArcGIS Pro, que funcionan de la misma manera. En ArcGIS Online también contamos con herramientas de análisis espacial para realizar nuestros análisis sobre la información que tengamos. Aquí vemos un desglose de una forma más extraída de los elementos de análisis espacial que tenemos.
En esta parte contamos con las herramientas de análisis espacial para información que sea de tipo vector. Entonces tenemos las herramientas de extracción, de sobreposición, de proximidad y las de estadísticas. En cada una de ellas tenemos operaciones que nos permiten realizar análisis espaciales, bien sea un recorte, una selección, una identificación de un elemento, una intersección, una unión espacial, una zona de influencia, algunos polígonos de vecindad, una frecuencia. Esta caja de herramientas que también se encuentra en el Toolbox es la caja de herramientas del espacio del análisis. Esta caja de herramientas es más usada para elementos de tipo raster. Entonces tenemos elementos como el álgebra de mapas, la reclasificación, uniformes de reclasificación para una tabla o por un código ASCII que se encuentra detrás de información, o simplemente una reclasificación para un modelo raster. Bueno, pero ¿dónde encontramos estas herramientas? Entonces ya vamos a cada uno de los software. Entonces, si no encontramos esta barra de herramientas, entremos en pánico. Vamos acá, al Toolbox, ¿está bien? Ok. Listo, vuelvo y le repito. Si no encontramos esta caja de herramienta, la encontramos acá, al Toolbox. Este va a tener como todos los geoprocesos que podemos ejecutar en la herramienta ArcGIS. Mi compañero estaba mencionando Analysis Tools, el que ya había dicho, operaciones de extracción, superposición, proximidad y estadísticas. Y las que son para elementos de tipo raster, que son los Spatial Analysis Tools, y encontramos todos los que había enunciado mi compañero. Esto es lo que se refiere a ArcGIS Desktop. Para ArcGIS Pro tenemos una visualización diferente, una interfaz diferente pero más agradable. Entonces, ¿dónde la encontramos? En la parte acá, en la pestañita de análisis. Donde dice Tools, esto me da como una visualización de las últimas herramientas que se han usado en esta plataforma. Acá en esta parte encontramos los tools, no decir que idéntica. Análisis Tools, encontramos los mismos: extracción, superposición. Esta es una nueva funcionalidad: superposición, proximidad y estadísticas. Para lo que tiene que ver con datos raster, encontramos acá la Spatial Analysis Tools. Listo. En ArcGIS Pro, como lo acabo de decir Héctor, pues contamos con esas mismas herramientas. Sin embargo, ahí en ese menú contamos con ese nuevo menú o un ingreso más fácil a las herramientas de análisis que utilizamos con mayor frecuencia, como son los joins espaciales, las uniones espaciales, los recortes, las estadísticas, las zonas de influencia y adicional el enriquecimiento de una capa, que como vimos en la plenaria es poder contar con información que no es de nosotros para realizar análisis, que está dispuesta en la nube y que podemos utilizar en nuestros análisis si nosotros no contamos con esa información. Las cajas de herramientas para análisis espacial de elementos raster y para análisis espacial de elementos vector. Estas son las herramientas de análisis espacial con las que cuenta ArcGIS Online. Entonces tenemos el resumen de datos, la búsqueda de ubicaciones, que puede ser por elementos predeterminados que tengamos ahí, una ubicación que ya hayamos determinado, el enriquecimiento de datos o el enriquecimiento de capas, los análisis de patrones con los cálculos de densidad y los puntos calientes, la administración de los datos y nuevamente los análisis de proximidad. Bueno, a continuación vamos a explicar algunos de estos geoprocesos porque son demasiados. Entonces vamos a entrar en detalle en algunos nomás.
Bueno, estos son como los principales análisis espaciales que nosotros vamos a usar en el día a día, que son los análisis de proximidad, que su fuerte son las distancias, el análisis de superposición, que consiste en encontrar como áreas comunes en diferentes capas, análisis estadístico, que buscamos comportamientos como repetitivos que se convierten en patrones, análisis temporales en el que vamos a estudiar un efecto en día 1 y otro efecto en un día 2. Vamos a ver cómo se presentan estos cambios y qué los ocasiona. Y los análisis de redes que nos van a tratar todo el tema de conectividad. Bueno, en cuanto a los análisis de proximidad. Estos análisis de proximidad los podemos hacer para diferentes tipos de elementos. Contamos para zonas de geometría de tipo área, podemos hacer un tipo de análisis de tipo, que valga la redundancia, zonas de influencia, que la herramienta se llama un buffer. También podemos hacer un cálculo de distancia e información de proximidad entre diferentes elementos o capas. Para la parte raster podemos hacer cálculos de distancia, como ya hablamos de raster, entonces el elemento espacial es el píxel o la celda. Podemos hacer cálculos de distancias de tipo euclidiana, que me va a medir las distancias del centro de cada píxel al centro de otro píxel de interés. Y este tipo de análisis que se llama por costo, que es si trazamos una línea sobre un elemento de tipo raster, me va a valorar cuánto es el costo, según el análisis que esté haciendo, de cada una de las celdas por donde ya está pasando esta línea. Para los tipos punto, contamos con el valor puntual, que la herramienta se llama point distance, en el cual podemos calcular las distancias entre puntos de un determinado radio. Por ejemplo, tengo este punto, le digo, bueno, hálleme las distancias de una zona de 100 metros y elevar las distancias a estos puntos, a todos los puntos que estén dentro de este radio. Análisis de superposición. En los análisis de superposición vamos a buscar como elementos comunes en diferentes capas para una zona en específico. ¿Cómo lo hacemos? A través de estas herramientas, de intersección, identidad, diferencia simétrica, que lo que busca es, como les dije anteriormente, buscar o agrupar esos elementos para determinar zonas o áreas comunes o características comunes entre estas capas. En lo que se refiere a elementos de tipo raster, encontramos herramientas de superposición ponderada en las cuales nosotros asignamos pesos a estos raster para, vuelvo y repito, nuestra pregunta inicial, solventar esta duda que tenemos y hacemos una superposición de capas con base en estos pesos para, por ejemplo, determinar una zona perfecta para ubicar una estación. Estas variables a las que les doy pesos, ustedes las definen al momento de hacer el análisis de la pregunta inicial. Existe un método, Reclassify, que es el principal para asignar estos pesos a un elemento de tipo raster. Y encontramos los modelos digitales de elevación, que son generados a partir de curvas de nivel o a partir de una nube de puntos que tengan un valor de altitud. Bueno, lo que tiene que ver con análisis temporal, hablamos de cómo cambia una variable en el tiempo. ¿Qué ocasiona estos cambios de la variable en un tiempo? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos usos de suelo en el 2010, usos de suelo en el 2015. Vemos que debido a nuevas construcciones se modifican los tipos de uso que hay en el sector, y esto nos va a ayudar para evaluar cualquier una de nuestras preguntas espaciales. ¿Esto me sirve para qué? Principalmente para esto: visualización de cambios espaciales de unas capas respectivas o determinadas. Análisis de redes. En el análisis de redes, ¿qué podemos hacer? Encontrar rutas óptimas, saber cuál es la distancia más corta entre un punto a otro punto,
a través de herramientas que ya vienen configuradas en la plataforma. Solo es cuestión de configuración y lo podemos ejecutar obteniendo rutas óptimas. Perdón. Bueno, en cuanto al análisis estadístico, como les había mencionado, en este buscamos encontrar comportamientos que son repetitivos y se convierten en patrones. ¿Cómo hacemos o cómo podemos llegar a esto? Existen varias herramientas en la plataforma que me van a ayudar a llegar a esto. A través de identificar clústeres espaciales significativos. En esta parte lo que hacemos es, teniendo una capa de puntos con unos valores determinados en una columna, por decirlo en este caso, tenemos estaciones de Transmilenio con el flujo de personas y también tenemos los paraderos del SITP con flujos de personas. Entonces hacemos un análisis de densidad de puntos tomando el atributo de flujo de personas para obtener este elemento que va a ser de tipo raster, en el cual vamos a determinar como zonas de puntos calientes, hotspots, donde se encuentran pues mayor flujo de personas. Igualmente podemos evaluar patrones generales de dispersión con los elementos de interpolación. Bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos comenzado o terminado un día de trabajo, un día normal, con una escena de estas? Una escena complicada en un elemento de movilidad a nivel de transporte público o a nivel del uso del carro particular. Es una escena que está llena de estrés, que está llena de tiempos de desplazamiento largos, que está llena de sobrecostes cuando uno realiza esos desplazamientos y que está llena de hábitos sedentarios cuando se realiza sobre cualquiera de estos dos sistemas. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos iniciar o terminar una jornada laboral así, con una escena un poco más agradable, con tiempos de desplazamiento más cortos, con niveles de estrés menores, con costos menos elevados, con hábitos mucho más saludables? Es ahí donde aparece la bicicleta como un modelo de movilidad sostenible. Muchos de los desplazamientos cortos que se realizan en la ciudad se podrían realizar en bicicleta, desplazamientos entre 5 y 7 kilómetros, son desplazamientos que se podrían realizar en bicicleta. Y las personas no usan la bicicleta en esos desplazamientos o quienes no la usan básicamente porque no quieren tener la bicicleta mientras no realizan el desplazamiento, por un tema de seguridad, por un tema de que no tienen dónde dejar su bicicleta o por un tema de que si llueve no quieren regresar a casa en su bicicleta. Entonces los modelos de bicicletas públicas son casi siempre gerenciados por un estamento público que dispone de unas estaciones para que una persona tome una bicicleta, se desplace en ella y la deje en un lugar diferente. En Bogotá existe un modelo de préstamo de bicicletas públicas que tiene el IRD. Este préstamo de bicicletas públicas podría funcionar mejor si se automatizara el préstamo, si no hubiera que asistir a una persona que le entregue a uno la bicicleta y si se expandiera el modelo. Entonces, para realizar el demo de las estaciones de bicicletas públicas, básicamente, ¿qué elementos debemos tener en cuenta? Pues lo primero, el problema, la no existencia o por qué no existen bicicletas públicas en las estaciones de bicicletas públicas en las localidades de Chapinero y Teusaquillo. Luego debemos realizar una recolección de datos. Esa recolección de datos tienen que evaluarse datos como la infraestructura para el desarrollo del biciusuario. Entonces, vías, bicicarriles, ciclovías, y también debe tener la infraestructura que va a complementar o va a ser intermodal con la bicicleta, las estaciones de Transmilenio o los paraderos del SITP o infraestructura a futuro, líneas y estaciones del metro. Y por último, el uso del suelo. ¿Por qué el uso del suelo? Porque dependiendo del uso que se le da a un territorio, existe afluencia de
personas en determinados horarios. Luego realizamos una preparación de los datos, unos análisis de superposición, estadísticos, de proximidad, análisis de red. Interpretamos estos resultados y los presentamos finalmente. Digamos, si es un proyecto, este no debería ser un proyecto en que se exponga solamente a quien gerencia este proyecto, sino para toda la sociedad. Bueno, entonces vamos a mostrar cómo hicimos esta ubicación de estas bicicletas para el demo. Bueno, como vimos en el gráfico anterior, ¿se acuerdan de la imagen, el diagrama inicial, que empezábamos con una pregunta, procedíamos luego a un análisis? El diagrama que explicó Camilo anteriormente es consecuente con ese flujo de procesos que habíamos explicado inicialmente. Entonces, la parte que decía mi compañero, tenemos el problema con un contexto geográfico. Con base en este problema seleccionamos nuestros datos. Estos datos pues la mayoría se encuentra a nivel Bogotá, entonces hacemos una selección, ahí ya empezamos con un análisis o geoproceso de seleccionar solo nuestra parte de interés, y posteriormente ya ejecutamos todas las herramientas que nos van a ayudar a solventar este problema, que fue: existen estaciones de bicicletas públicas en las localidades de Chapinero y Teusaquillo. Esa es la pregunta que vamos a resolver. Listo. Entonces lo primero que hicimos fue, pues como dijo Héctor, cargar la información de todo Bogotá, mirar la información para todo Bogotá. Entonces, por ejemplo, a nivel de malla vial, la malla vial estaba para toda la ciudad y no la necesitábamos porque solo queríamos mirar el modelo en las dos localidades. Entonces lo que hicimos fue ir a la caja de herramientas, al toolbox y a la caja de extracción, ingresar al clip, ingresar la capa que queríamos recortar sobre el área que queríamos, que para este caso era las vías, y luego la zona sobre la que queremos trabajar, que serían las localidades. Y pues ahí en el último campo colocamos la ruta de salida, como estos todos los procedimientos, ruta y nombre de salida de esta capa. Entonces ahí ya tendríamos solo las vías que nos interesan en nuestra zona de interés, que sería Chapinero y Teusaquillo. Para este caso ahí ya los tendríamos. Ese procedimiento lo realizamos de manera repetitiva con todos los elementos que necesitamos y que nombré anteriormente: las bicicarriles, ciclovías, zonas de uso, estaciones de Transmilenio, paraderos del SITP, línea de metro y estaciones de metro a implementar. Entonces, una vez teníamos toda esta información, el siguiente análisis que necesitamos hacer es que para que las bicicletas públicas funcionen necesitan intermodalidad. Entonces deberían estar ubicadas sobre las estaciones de Transmilenio, pero no sobre todas las estaciones de Transmilenio, sino que debemos ejercer un criterio para ubicar esas estaciones de bicicletas públicas. El criterio que se usa en este caso, o el criterio que encontramos en algunos trabajos que ya se han implementado, es que debe ser un flujo superior a 20.000 ingresos diarios en esas estaciones de Transmilenio. Entonces cargamos la capa de las estaciones de Transmilenio, que debe tener los atributos de flujos de ingresos, y hicimos una selección por atributos de ese valor. Aquí estamos revisando la capa de las estaciones de Transmilenio, porque es la que va a ser de nuestro interés inicialmente. Entonces hicimos un select por atributos de esa capa de estaciones de Transmilenio, una nueva selección, agregamos la cláusula o la sintaxis de selección, donde el flujo de estaciones fuera igual o superior a 20.000.
la agregamos y la validamos y la ejecutamos. Esas son las estaciones de Transmilenio que tienen un flujo superior a 20.000 personas. No necesariamente 20.000, hay muchas que tienen un flujo casi del doble. Por ejemplo, la estación Calle 85 son 33.000 o 35.000 ingresos diarios, algo así. Y hay algunas que tienen ingresos de 45.000 personas. Entonces ahora es necesario mirar un área de influencia donde se ubicarían las estaciones. También, según documentación, el área de influencia de esas bicicletas que se ubica sobre estaciones de transporte masivo es de 500 metros. Entonces, lo siguiente que vamos a realizar es un área de influencia sobre esas estaciones. Vamos a la herramienta de la caja de análisis, las herramientas de proximidad y análisis de proximidad o un buffer. Como ya tenemos unos elementos seleccionados, pues esos buffers, esas zonas de influencia solo se van a generar sobre esos elementos seleccionados. Podríamos generar una nueva capa con esos elementos para solo tenerlos como en una selección aparte, o dejarlos sobre esta selección. Ingresamos la capa, la ruta de salida y su nombre, el tamaño de ese buffer y las unidades que queremos hacer. Ejecutamos la herramienta y pues obtenemos el resultado de esos buffers de esa área de influencia. Como podemos ver, hay elementos que se sobreponen, que hay intersecciones, o sea, hay rutas, habría estaciones de bicicletas públicas que estarían subutilizadas, por así decirlo, porque se estaría brindando, pues tendrían áreas en comunes. Entonces lo siguiente es, a través de un análisis visual, seleccionarlos, los que ya no queremos que aparezcan, o donde pensamos que hay una doble usabilidad de esas bicicletas o doble servicio de esas bicicletas. Los seleccionamos y los eliminamos para dejar únicamente las estaciones de Transmilenio sobre las estaciones de bicicletas públicas que van a estar sobre las estaciones de Transmilenio. Y pues, tenemos el resultado de esas estaciones de bicicletas. Esas serían las estaciones donde se debería, como primera medida, implementar estaciones de bicicletas públicas. Ahora lo segundo es mirar los paraderos del SITP. Los paraderos del SITP también tienen unos flujos de personas y existe una concentración de esos paraderos. Entonces ahí hacemos un proceso para mirar un mapa de densidad de esos paraderos del SITP. Ingresamos al Toolbox, buscamos la herramienta en el Spatial Analyze, en el Density y densidad para puntos. Ingresamos la capa que queremos, que tiene que ser de tipo punto, y sobre la que vamos a hacer el análisis, el campo por el que queremos mirar la densidad y el tamaño de la celda, lo mismo que la ruta de salida. Ejecutamos la herramienta. Este proceso es un poco, o sea, es muy lento, por lo que va a generar una capa raster. Entonces ya teníamos generado el raster para economizar tiempo. Este era el que les había explicado en la parte de la teoría, de cómo generar una densidad de puntos con base en un campo. Entonces ya lo vamos a ver acá. Entonces, como podemos ver, pues existe una
una concentración de elementos sobre este borde. Y eso es como todos sabemos porque en el borde oriental de la ciudad están concentrados el 70% de los servicios que se ofertan, servicios de educación, servicios comerciales, servicios de salud. Entonces por eso o está concentrado el transporte masivo y también está concentrado el sistema integrado de transporte público. Y por eso existe esa concentración también en las demandas de pasajeros. Como nos podemos dar cuenta sobre los elementos, sobre donde está la zona de calor o la mayor concentración, esa zona que está en azul, ya esa demanda está siendo cubierta por 2 estaciones de bicicletas públicas. Ahí lo que tenemos que entrar a evaluar entonces sería si esas 2 estaciones o 3 estaciones que se encuentran ahí deben tener el mismo tamaño que las otras 2, si deben disponer más bicicletas porque hay una alta concentración de demanda, mientras que estas pues deberían tener menor capacidad que las que tiene esta. El siguiente análisis es mirar con los flujos, el mismo análisis que hicimos con las estaciones de Transmilenio, ejecutarlo para los paraderos del sistema integrado de transporte público. Entonces vamos a hacer otra área de influencia. Bueno, antes de eso, ejecutamos la herramienta, el análisis, de seleccionarlo por atributo a aquellas estaciones que presenten un flujo de personas, paraderos de SITP, que presenten un flujo mayor de 23.000 personas al día. Esto lo hacemos con la herramienta Select Layer by Attribute. Entonces escogemos la capa. Acá, paraderos SITP, le agregamos la cláusula que los flujos diarios sean mayores o iguales a 23.000 para así reducir un poco el tamaño de la muestra y escoger las más como significativas, más representativas. La validamos y la ejecutamos. Entonces nuestra selección arrojó un total de 92 estaciones que tienen un flujo mayor o igual a 23.000. Listo. Entonces después de haber ejecutado esa selección, como decía Héctor, no podemos tener una muestra, un universo tan amplio con todos esos paraderos del SITP sobre los cuales solamente existe un flujo de 5.000 personas diarios que ingresan ahí. Ejecutamos ahora sí nuestra área de influencia para esos paraderos. Vamos a la herramienta de análisis espacial, de análisis de proximidad y zonas de influencia. Ingresamos los paraderos del SITP, la ruta de salida y el buffer. Este buffer es más pequeño porque en la teoría decía que sobre las estaciones o paraderos de buses, las estaciones tenían una menor cobertura que sobre las estaciones de Transmilenio. Ejecutamos nuestro buffer y tenemos estos elementos. Como podemos ver, hay muchos de esas áreas de los paraderos del SITP que están siendo cubiertas por estaciones públicas que ya están que van a ser implementadas o deberían ser implementadas sobre estaciones de Transmilenio. Entonces, para eliminar esos elementos, vamos a hacer una intersección espacial de esos. Esta intersección la hacemos con la herramienta Select by Location, que la encontramos en el menú de navegación del mapa. Acá encontramos como las herramientas más rápidas y de fácil uso y que son muy, o sea, uno las ve como muy simples, pero permiten realizar buenos análisis. Entonces acá definimos las propiedades, el feature de interés, el paradero SITP, el buffer que generamos ahorita, que se intersecte ¿con quién? Con las zonas de influencia de las estaciones de Transmilenio.
y la ejecutamos. Listo, ahí vemos que digamos de esos elementos se van a tener que eliminar algunos y volver a evaluar un elemento que ya sería como una decisión a nivel de recursos, a nivel de, bueno, si esta estación tiene una intersección con 4 o 5 estaciones del sistema integrado de transporte público, también debe crecer o también debe proveer mayor número de bicicletas para los biciusuarios. Eliminamos esos elementos y tenemos una nueva capa con las posibles estaciones del sistema integrado de transporte público, pero aún sigue presentándose pues un cubrimiento doble o incluso triple de algunas estaciones. Entonces esa eliminación deberíamos hacerla a partir de un criterio visual, eliminar esos elementos a partir de un criterio visual. Igual que hicimos con las estaciones de Transmilenio, las seleccionamos y las eliminamos para que de esta manera solo queden algunas de estas estaciones. Listo. Ahí tendríamos tanto nuestras posibles estaciones de bicicletas públicas sobre el transporte masivo como sobre el sistema integrado de transporte público. Esta es como la primera parte, digamos, de evaluar los elementos de dónde se deberían implementar estas estaciones. Ahora vamos a continuar con el análisis espacial, que es el análisis donde debería qué posibles elementos a futuro nos deberían cambiar esta implementación. Cabe aclarar que todos estos criterios que nosotros estamos usando cambian según el tipo de problema que ustedes vayan a solucionar. Si ustedes van a solucionar, por ejemplo, otra pregunta de tipo espacial como ¿dónde ubicar una vía? Van a participar muchos más criterios como zonas de protección ambiental, tipos de uso de la tierra. Entonces, todos estos criterios son configurables por parte de la persona que va a hacer este análisis. Esto es motivo de ejemplo y algunos son como criterios que creamos para la demostración. Entonces vamos a apagar por un momento estas capas. Y dejamos las principales zonas donde posiblemente ya se van a implementar esas estaciones de bicicletas públicas. Bueno, para el análisis, si queremos complicarlo un poquito, vamos a incluir la variable de tipos de uso del suelo. Entonces tenemos la capa de usos del suelo para todas estas dos localidades, Teusaquillo y Chapinero, en las que tenemos grandes superficies comerciales, zonas de recreación, zonas de equipamientos, zonas de servicios, zonas residenciales con actividad económica, zona residencial con comercio y servicios. ¿Cuál fue el análisis que se hizo? Este tipo de uso que se encuentra en diferentes zonas de las localidades va a afectar el flujo diario de personas. Una zona como esta que encontramos acá, que es de tipo recreativo, no va a tener el mismo tipo de flujo que una zona netamente comercial. Entonces, para hacer este análisis vamos a hacer una conversión de este elemento que es de tipo vector a un elemento de tipo raster, para posteriormente darle unos pesos a estos usos. Entonces, con la herramienta la buscamos análisis. Si no sabemos dónde estar, podemos buscarla acá, es una opción que siempre ha existido.
y buscamos la que nos permita convertir este elemento de tipo polígono a un elemento de tipo raster. Listo. Entonces seleccionamos nuestra capa de interés, que sería la de usos. Le damos el nombre, la ruta de salida y la ejecutamos. Entonces, obteniendo ya un elemento de tipo raster que nos va a ayudar más en el análisis de estas zonas. Entonces encontramos lo mismo, pero ahora en diferente formato. Procedemos a hacer la reclasificación de este elemento tipo raster. Esta herramienta de Reclassify solo funciona sobre elementos raster, por eso fue que hicimos esta conversión. Entonces ahora buscamos la herramienta de interés, que debe estar, como ya les habíamos dicho, para elementos de tipo raster. Siempre todas las herramientas están acá en Spatial Analysis Tools. Entonces acá la tenemos. Vamos a hacer un Reclassify. Acá en esta parte es importante porque cada uno de ustedes es el que va a asignar estos pesos, estos valores, para hacer el análisis posteriormente. Entonces acá en este ejemplo vamos a hacer como un intervalo de 1 a 5, donde 5 es el más importante. Entonces ingresamos el raster de interés, que es el raster de usos, y él automáticamente me carga todas las, seleccionando la capa, el campo que va a contener el de usos, el tipo de usos. Y acá es la parte donde ustedes van a darle el peso a esos valores de uso. Entonces empecemos. Grandes superficies comerciales, démosle un peso de 5. Recreación, como les dije, es muy diferente el flujo de personas en una zona de recreación, le damos un peso de 1. A zona de comercio aglomerado le damos un peso de 5. Zona de comercio cualificado le damos un peso de 4. A zona de equipamientos colectivos le damos un peso de 4. Igualmente, este es equipamiento deportivo y recreativo, le damos un peso de 1. Zona de servicios empresariales le damos un peso de 3. A zona de servicios urbanos básicos le damos un peso de 2. Zona especial de servicios le damos el peso de 2. Zona múltiple le damos un peso de 3. Zona residencial le damos un peso de 2. Con actividad económica le damos también 2. Zonas de residenciales con comercio y servicios le damos un peso de 2. Y acá pues, como es una prueba, entonces le vamos a dar a esta zona residencial neta 5. Escogemos la ruta y el nombre de salida de este raster, la ejecutamos y obtenemos el reclass. Este reclass, ¿qué tiene? Los pesos que les asignamos a cada uno de los usos de la localidad de Chapinero y Teusaquillo. Entonces, como vemos, hay zonas que presentan un peso 5, en el que encontramos zonas residenciales netas, zonas de comercio aglomerado, grandes superficies comerciales. Esta herramienta, ¿qué es lo que hace? Con base en los pesos que yo le asigno, las agrupa y les asigna ese valor que le dimos. Entonces acá vemos que esta zona tiene un flujo de personas bastante grande y está solo cubierto por estaciones, paraderos del sistema integrado de transporte público. Esta zona, nos damos cuenta que con base en el peso que le dimos,
está como carente de cobertura de una estación de bicicleta pública. Esta capa de raster la podemos superponer con otra capa de tipo raster para hacer un para hacer un análisis de superposición y llegar a otro tipo de raster, pero con pesos de variables diferentes. Como se mencionó inicialmente, ya existe el estudio de la primera línea del metro, entonces en un documento que encontramos estaban las posibles ubicaciones de estas estaciones de metro. Entonces procedemos a hacer un estudio de análisis temporal de estas estaciones de metro para lo que van a estar localizadas en las localidades de Chapinero y Teusaquillo. Encontramos estas estaciones de Transmilenio. Y también pasa lo mismo con lo que sucedió con los paraderos del sistema integrado de transporte, que hay zonas que ya están cubiertas ya sea por las zonas de las áreas de influencia de las estaciones de Transmilenio, los del SITP. Pero obviamente si es una línea de metro va a tener un flujo de personas muy diferente al de una estación de un sistema integrado de transporte, como pasa acá en esta zona. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca hacer un nuevo análisis con estas estaciones de metro para tener como un plan de contingencia para estas zonas. Entonces, procedemos a ejecutar las herramientas que ya hemos usado en toda la charla, que son generar un área de influencia sobre estas estaciones de metro. Entonces, proximidad, buffer, seleccionamos nuestras estaciones y le decimos que sea de 500 metros. Ejecutamos y nos damos cuenta, como les había dicho, que hay zonas que ya están cubiertas, por lo que estas no habría necesidad. El problema estaría en esta zona, porque como les dije, el flujo de personas va a ser mucho mayor. Entonces procedemos a borrar las que no son de interés. Y ya tenemos esto. Este análisis temporal, como les dije, nos va a servir para tener como un plan de contingencia para estas zonas y estar preparados para cambiar la infraestructura de estos paraderos para estas estaciones de bicicletas públicas, porque va a aumentar el flujo de personas, lo que implicaría que necesitaríamos mayor cantidad de bicicletas o una infraestructura más grande para cubrir estas zonas. Bueno, una vez ya tenemos, digamos, definidas nuestras estaciones de bici, nuestra posible implementación en niveles de estaciones de bicicletas públicas, entonces lo que debemos hacer es que implementar infraestructura complementaria para el bici usuario. ¿Por qué? Porque el bici usuario es el segundo más sensible en la cadena de movilidad. Entonces, por ejemplo, deberíamos establecer una ruta óptima o una conexión para la estación que se encuentra ubicada en el barrio San Luis, Patios, con la estación que podría estar ubicada sobre la calle 85. Esa infraestructura complementaria debe ser una biciclovía o un bicicarril y debe ser la ruta óptima que lleve o desplace ese flujo de personas que ahora se va a desplazar en las bicicletas hacia ese otro punto. Para realizar ese análisis necesitamos la red vial con la que contamos, pues porque sobre este elemento no existe o no está implementado ni un bicicarril ni una ciclovía, entonces necesitamos mirar la red vial.
Entonces esa es la red vial con que contamos. Y vamos a utilizar la herramienta de análisis que se llama Network Analyze, que está ubicada en esta parte. Para utilizar esa herramienta pues necesitamos una red vial que tenga una network que tenga los flujos y sentidos, perdón. Entonces seleccionamos esa red vial y el punto de inicial o el punto hacia donde queremos ir. La ejecutamos y obtenemos nuestra ruta óptima. Tampoco. Esa sería nuestra ruta óptima o nuestra infraestructura complementaria para las estaciones de bicicletas. Eso sería como ya definido nuestro análisis y nuestras posibles implementaciones. Entonces ahora es necesario mostrar o compartir estos datos, divulgarlos de alguna forma. Para eso vamos a utilizar una plantilla del History Maps para mostrarles como, digamos, algunos elementos donde podríamos compartir esta información. Bueno, ya teniendo todos estos resultados, que serían, les vamos a mostrar, tenemos las estaciones y en estos calculamos esas áreas de influencia para cada uno de nuestros paraderos de SITP, paraderos de Transmilenio, estaciones de Transmilenio, perdón. Cabe aclarar que tenemos un elemento final que es un polígono de forma circular. La idea es que las estaciones de bicicletas públicas estén dentro del centro, o sea, en el centroide de este círculo. Ya con estos resultados, como dijo mi compañero Camilo, hacemos uso de una herramienta que es fácil de configurar. Es una app que tiene el Stream Apps de ArcGIS Online. Como lo ven, es agradable a la vista. Hacerlo no toma mucho tiempo y es bastante sencillo. En este tenemos la opción de poner fotos adjuntas. Si quisiéramos, abajo de esta foto podríamos tener un texto complementario a la foto, y la parte más importante, que es la visualización geográfica de los resultados que obtuvimos. Entonces, acá están con una simbología que me va a determinar los flujos de persona que se dan diariamente sobre cada uno de estos puntos. Se puede navegar, se puede acercar, como nos dimos cuenta, acá salen los atributos de cada punto. Entonces, este es nuestro resultado. Esto es lo que vamos a socializar con los clientes. Igualmente, podemos, dentro de esta misma plantilla, cambiar de zonas y configurarle la visualización con zooms diferentes, con fotos nuevas y también con la leyenda o un mapa general. Este es un ejemplo de una estación de bicicleta pública en el Parque del Virrey que ya está implementada. Como vemos, podemos ver la parte geográfica acá, donde está ubicada, con el flujo de personas y pues la parte visual. Entonces, vamos a disfrutar la bici, ¿listo? Bueno, igual era una canción que hacía
juego con la ruta en la ciclorruta de la 26. Bueno, el video es un poco largo y es porque es el trayecto de toda la ciclorruta de la 26. No lo hicimos nosotros. Entonces, Esto es como un resumen de los principales buffers o los principales análisis que hicimos y con los tipos de análisis. Los buffers eran análisis de proximidad para estaciones de Transmilenio y sistema integrado, la selección por localización que hicimos de esas áreas, un análisis de superposición, la densidad de puntos para el sistema integrado de transporte, un análisis estadístico, la ruta óptima entre el barrio San Luis y la estación de la calle 100, análisis de redes, los buffers sobre las futuras estaciones del metro, un análisis temporal y la reclasificación de los usos del suelo, una superposición. Finalmente, las conclusiones y ventajas, la interoperabilidad de la plataforma. Todos los análisis que hicimos los podemos hacer sobre cualquiera de nuestros productos, ArcGIS Desktop, ArcGIS Pro, ArcGIS Online. La posibilidad de automatizar estos flujos una vez ya lo hayamos definido. Si lo hicimos en estas localidades, lo podemos extrapolar para otro espacio geográfico. Los análisis espaciales que se hace hoy en día no necesariamente los tiene que hacer un profesional con un alto grado de experticia SIC. Y un elemento importante, la movilidad sostenible es un tema que llegó para colocarse en cualquier agenda de un territorio. Charlas recomendadas, estas dos que vienen ahorita a las 2:15, automatización de flujos de trabajo en ArcGIS Pro y datos temporales mapeados, mapeando la información del tiempo. Los recursos para cada uno de los elementos de productos Pro, Desktop y Online. Y si tienen alguna pregunta, los escuchamos. Cabe aclarar que todo este proceso que hicimos nosotros se puede automatizar. O sea, no estar haciendo lo que nosotros hicimos de clic, herramienta, clic, herramienta, clic. Todo esto lo podemos modelar en Model Builder o a través de código en Python. Pero la forma como más, a los que no les gusta el código, pueden hacer uso de este Model Builder, crean un modelo y solo es ejecutarlo y corren todos los geoprocesos que hicimos hoy. Buenas, pues yo tengo varias preguntas. Primero, yo soy Juan Carlos Tobón de la Alcaldía de Medellín. La primera es que felicitarlo por la presentación y realmente las herramientas de ArcGIS nos sirvieron personalmente porque participé en el proyecto de la escombrera de Medellín en la búsqueda de cadáveres. Todas esas herramientas las utilizamos, pero teníamos la falencia de que pues en el tiempo utilizamos herramientas para comparar con imágenes cómo el llenado de escombros pues iba en el tiempo permitiendo de que los cadáveres fueran totalmente cubiertos y fuera más difícil pues hallar los cuerpos. Utilizamos todas las herramientas de ArcGIS, pero vimos la dificultad de que no había una herramienta que te permitiera ubicar los cuerpos que no fuera con un radar. Entonces no vemos como esa herramienta de pronto en ArcGIS, obviamente tiene que tener equipos pues de alta gama, me imagino. Digamos, ustedes miraron cosas con el otro producto de nosotros, con Exacto, Envy. exacto, sí. Entonces ahí se determinó pues más o menos las áreas de influencia, los polígonos donde estaban los cadáveres, y en este momento se está haciendo el trabajo. Bueno, otra pregunta es, con respecto a las bicicletas, era en el app de Story Maps, si se permite al usuario buscar rutas óptimas. En Esa el es una. Story Maps, no. Pero el Story No, Maps es solo como la publicación Solo la final. publicación. Compartirlo de manera muy bonita. Ok. Si quisiéramos hacer una ruta óptima, sería en cualquiera de los otros Exacto. productos. Y una online. segunda pregunta sería que se faltaría el análisis, o sería una etapa posterior del análisis, era en cómo abastecer ese flujo de bicicletas con respecto pues a la cantidad de usuarios que van a tener, cómo van a tener vehículos que van a permanentemente abastecer todo ese tipo de solicitudes de los usuarios. Como una bicicleta grande, un remolque grande Sí, que serían vehículos, pues imagino digamos ese que- análisis tienen que hacerlo porque Sí. realmente no se hizo dentro del proyecto. sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, lastimosamente pues ya se nos acabó el tiempo. De igual forma, los compañeros Héctor y Camilo van a estar en los pasillos y podemos hacerles todas las preguntas que queremos. Sí, la Vamos, pregunta. vamos. Sí. Una pregunta de 1 minuto. ¿Listo?
salido en Bueno, buenos días. Mi pregunta es básicamente, la ArcGIS es una herramienta. Yo creo que lo importante de todos estos estudios o análisis espaciales es la validez que tiene el estudio y el peso para poder convencer de forma estadísticamente razonable, porque yo con la herramienta puedo hacer cualquier cosa en realidad. Pero lo que me interesa es que si el trabajo tiene peso estadístico o validez para tomar las decisiones. Entonces mi pregunta es, los criterios usados, la escala de la información. Para ustedes, por ejemplo, tener todo ese mapeo temático para poder entrar a trabajar en el análisis, ¿a qué escala generalmente se acepta estadísticamente razonable para que el estudio sea válido? Y los criterios, porque los criterios me da la impresión que de como que eran como muy subjetivos. Yo no sé con qué yo argumento el peso de mis criterios. Si yo utilizo este criterio, ¿por qué? Porque eso es lo que al final me da validez al estudio, porque yo puedo hacer el estudio de cualquier forma y presentarlo, pero la validez de los datos es una cosa que siempre con estos análisis espaciales se cuestiona, la validez de los datos y la escala de trabajo, dependiendo de si es a nivel local, regional o nacional. Digamos que, por ejemplo, la validez de los flujos de estaciones, sí los obtuvimos directamente de un informe que genera Transmilenio, tanto para el componente troncal de estaciones y el componente zonal, que son los paraderos del SITP. Ese era un paper de España. Y el paper, exacto, donde miramos cómo hacer los buffers, cómo hacer las áreas de influencia, es un sistema que está implementado en Sevilla, que es una ciudad superficie amigable, y esos son los criterios. Y ellos decían, ellos tienen un sistema de metro, no tienen un sistema BRT de burros. Entonces dicen, sobre estaciones de metro se debe hacer un buffer de 500 metros, y sobre paradas de autobús debe hacer un buffer más pequeño, hacer las intersecciones y de manera visual. Y lo último que dijo Héctor, digamos, si usted ve que dentro de su área, o ellos decían, veíamos que habían áreas que no teníamos cubrimiento, teníamos un doble cubrimiento, lo eliminábamos o lo agregamos, como en el caso pasó que faltó un área ahí de un uso residencial que no estaba cubierta ni por estación ni por buffer que generamos sobre áreas de transporte masivo ni áreas de sistema integrado de transporte público. Igual lo que dices es importante, porque al momento de hacer este análisis debemos soportarnos en documentación científica que ya se avala y que se haya implementado en el país. Eso es muy importante. Es muy buena la observación. Para este tipo de estudios ya hay una metodología para establecer, o tú vas a un caso particular. No, yo no, a eso es un particular. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a nuestros ustedes. compañeros, a ustedes por la compañía. Salimos a break y a las 10:15 volvemos para la siguiente